Hola, mis amigas, buenas noches. Qué alegría tenerte con nosotros para esta clase donde vamos a revisar, recordar lo que hemos estudiado, ¿no? Quiero felicitarte por haber hecho su inscripción en este segundo concurso Afán Buena con la Biblia. Qué bendición poder estudiar y aprender cosas nuevas con el libro de Apocalipsis, ¿no? Y algunas quizá han preguntado por qué estudiar el libro de Apocalipsis. Nosotras sabemos que para los últimos días el estudio del libro de Apocalipsis nos va a ayudar, nos va a preparar para comprender y para afrontar los desafíos de los últimos días. Felicitaciones por haber aceptado este desafío. Y hoy día vamos a tener una clase con alguien muy especial. Estoy hablando del periodista de la División Sudamericana, Felipe Lemos, él que nos ha ayudado con la elaboración de las pruebas, él que también pasa una clase ahí en la internet del curso, ¿no? De Apocalipsis. Y tenemos el privilegio de tenerlo en el concurso, pero además de esto, en cada clase que vamos a tener aquí en el YouTube para revisar y profundizar nuestros conocimientos. Hoy día él va a hablar un poco del escenario general que nos dice sobre la importancia de estudiar las profecías bíblicas. Así que sea muy bienvenida, que Dios la bendiga mucho y vamos a clase, ¿no? Dios te bendiga mucho, Felipe. Gracias por acompañarnos en este proceso, en este concurso. Y gracias a ti, mi querida amiga, también por haber aceptado el desafío. Mi cariño, mi abrazo y muchas bendiciones para ti y para su familia. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Espero que bien. Ustedes puedan disfrutar de esta oportunidad de aprender más sobre profecías de la Biblia, especialmente sobre el libro de Apocalipsis, la revelación de Dios para nuestra vida. Tal vez muchas de ustedes no me conozcan. Mi nombre es Felipe Lemos. Yo soy periodista. Soy gerente de la asesoría de comunicación de la División Sudamericana. Yo soy una persona que acá estoy hablando con ustedes en la condición de alguien que eh, ama estudiar profecía, ama estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, y que además de esto ama también compartir lo que tiene aprendido a lo largo de los años y de alguna manera ayudar en este proyecto de la fe para que más personas, más mujeres puedan estudiar profecías de la palabra de Dios, especialmente en este año, el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar un poco, vamos en nuestra jornada y felicitaciones porque ustedes están participando de estas pruebas, de este trabajo, de este programa creado por la área femenina de la Asociación Ministerial de la División Sudamericana. Además de esto, y más que participar de un programa, que ustedes puedan entender que estudiar profecías, estudiar la Biblia, no es solamente algo que hacemos porque somos de alguna manera personas conectadas con el ministerio, porque tenemos una responsabilidad espiritual en una iglesia, una congregación. No, la verdad es que para mí personalmente así es. Yo estudio y intento aprender más y más sobre la palabra de Dios, sobre el libro de Apocalipsis y Daniel también, para que yo pueda me desarrollar espiritualmente de una manera más intensa y más consistente. Y espero que ustedes también puedan seguir esta línea y de alguna manera ser beneficiados por todo esto, por toda esta jornada de estudios que vamos a estudiar ahora, vamos a hacer ahora, empezar ahora.
Esta es una de las 3 clases que voy a ministrar para ustedes. Espero que pueda ser algo relevante, inspirador y que sea una motivación para estudiar más. ¿Ok? Vamos juntas, vamos juntos. Eh, Voy a compartir entonces mi pantalla y de alguna manera déjame ver si estamos en la misma. Ok, vamos, creo que ahora sí. Déjame volver, ahora sí. ¿Por qué es importante estudiar las profecías de la Biblia? Esta es una pregunta crucial, importante. ¿Por qué? Porque hablamos mucho, tal vez muchas de ustedes sean adventistas desde la cuña, desde la cuna, eh, y, o sea, desde el nacimiento, y tal vez para ustedes sea normal, ¿no? Siempre estudiamos profecías, siempre se habló sobre esto, en mi casa, mi esposo, mi papá, mi mamá. Sí, pero ¿por qué es importante personalmente, espiritualmente para ti, estudiar profecías de la Biblia? Vamos a pensar un poco sobre profecías de una manera general. Hay profecías, por ejemplo, profecías mayas. Seguro que ya escuchaste algo sobre esto, sobre las profecías de Centroamérica del siglo IV antes de Cristo. Los Hopis norteamericanos y los Incas funcionan en la parte superior de los ciclos del tiempo cuando se supone que ocurren catástrofes o eventos importantes. Entonces, las profecías mayas no eran tanto profecías de predicción del fin del mundo, como muchas personas de alguna manera divulgaron y propagaron y hablaron. Pero en la verdad que las profecías de los mayas eran ciclos del tiempo o ciclos de tiempo. O sea, un ciclo se cerró, se clausuró y otro iba a empezar. Y entonces muchas personas tuvieron la idea de que en 2000, creo que en 2012 o 2000 alguna cosa, eh, iba a ocurrir el fin del mundo por cuenta de las profecías mayas. Pero no era nada de esto, era simplemente para ellos, incluso para personas que estudiaron un poco más, era simplemente el fin de un ciclo y inicio de otro. Era solo para mostrar. Pero cuando hablamos de profecías, hablamos también de profecías de Muhammad. Muhammad, también conocido líder del islamismo, que hizo al menos 160 predicciones específicas sobre la caída de las naciones y la expansión misma del Islam, claro. Fue el creador de una religión considerada una de las monoteístas más fuertes del planeta en la actualidad, el islamismo. Seguro que muchos de ustedes conocen, ya escucharon sobre eso, ya tal vez leyeron alguna cosa sobre esto. Muhammad hizo profecías también. Hablamos también de profecías, o sabemos sobre profecías, porque muchos hablan del francés Michel de Nostradamus, que vivió en siglo XVI, habría hecho más de 1000 profecías, escribió un libro llamado Las Profecías en francés, con 942 cuartetas proféticas que supuestamente predecían el futuro. Su libro fue publicado en 1555. Solo que Nostradamus, muchos estudiosos y personas que estudian más sobre Nostradamus, dicen que en la verdad que él hizo muchas obviedades, o sea, muchas profecías totalmente obvias que cualquier persona podría suponer, o sea, nada totalmente una gran predicción, tampoco un mensaje de optimismo, un mensaje de inspiración para las personas, pero habló
mezcló muchas cosas de ocultismo, de medicina, y se tornó famoso porque algunas personas consideran que parte de sus profecías se cumplieron en eventos mundiales, internacionales, de la política, de la economía. Así que se tornó famoso y popular. Así también se tornó conocido en el mundo el profeta mormón José Smith o Joseph Smith. A la edad de 24 años se consideraba un profeta de Dios, se autointituló un profeta de Dios, algo que cuando nosotros contrastamos con las escrituras es algo bien distinto. Habría traducido planchas de oro que se convirtieron en el libro de Mormón, considerado otro testamento de Jesucristo. Lo recibió del ángel llamado Moroni. Esa es la historia de cómo José Smith se tornó o se convirtió en un profeta de Dios, auto-intitulado profeta de Dios. Otra profetisa conocida es la búlgara Baba Vanga, conocida como la profetisa de la región de los Balcanes, en el norte de la Europa. Se quedó ciega a la edad de 16 años, pero dice que comenzó a ver mucho más después que se tornó profetisa. Su trabajo fue vinculado al esoterismo y al misticismo. Se hizo popular incluso entre los gobiernos. Esa es la historia de la búlgara Baba Vanga. Pero esas son historias de profecías a lo largo del tiempo, de la historia, en el mundo de manera general. Pero, ¿cuál es el don de profecía cuando nosotros vamos para la Biblia? Ahora vamos a entrar dentro de la Biblia, porque antes de hablar sobre Apocalipsis y Daniel, nosotros tenemos que entender por qué profecías son importantes, especialmente profecías bíblicas, y es el tema que vamos a tratar más acá. Pablo, el apóstol Pablo, deja claro que entre los dones otorgados a la iglesia estaba el don de profecía. Primera a los Corintios, capítulo 12, también la carta a los Efesios, capítulo 4. El don de profecía abarca mucho más que predicciones, pero tiene que ver con la transmisión del mensaje de Dios. Este es un punto muy, muy importante. Daniel de Apocalipsis son libros muy importantes, pero no son importantes porque hacen predicciones sobre el futuro. Y tomen atención en esto, porque esto es fundamental, es esencial cuando nosotros estudiamos la Biblia. Daniel, Apocalipsis, Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros tantos libros proféticos son importantes porque contienen el mensaje de Dios aplicado para los tiempos de los profetas, pero también con validad para nuestros días, con un mensaje que es inspirador aún hoy. Todavía en nuestros días es importante el contenido de este mensaje profético. O sea, el don de profecía no se resume o no está restrito a predicción del futuro, anticipación de eventos futuros. Claro, hay este elemento, sí, pero no es el más importante. Y seguro que sabemos que hay profetas canónicos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y todos estos, y los profetas de ministerios menores como Joel, Habacuc, Miqueas y otros, Oseas incluso, Amós y Malaquías y otros tantos. Pero están los no canónicos como Natán, Ágabo, las hijas de Felipe, Hulda, Micaías. Incluso la profetisa Hulda es bien interesante porque él actuó principalmente en un episodio relatado en las escrituras cuando el rey Josías era rey en Judá y finalmente él estaba promocionando una reforma espiritual en el reino de Judá, que infelizmente ya estaba en gran situación de caída y casi un abandono completo de la fe. Pero Josías intentó hacer una reforma espiritual y empezó con muchas acciones. Incluso una de ellas era
retomar el libro de la ley que estaba perdido dentro del templo, y entonces cuando ellos encuentran el libro de la ley, él pide entonces a la profetisa Hulda que pudiera interpretar correctamente el mensaje y bendecir a todos con las palabras inspiradas del libro, con las orientaciones de Dios para la vida de todas las personas. Quien hizo ese trabajo fue la profetisa Hulda, y es muy interesante saber que el papel de un profeta no sé, por eso que yo hago es cuestión de reforzar esto. No es solo un mensaje de anticipación, es un mensaje de Dios apropiado para nuestros tiempos. El don de profecía trasciende generaciones o épocas. Joel habla mucho sobre esto, sobre viejos, los mayores, los niños. Jesús mismo dijo que habría falsos profetas en los últimos tiempos. O sea, partiendo de este presupuesto, de esta idea de Jesucristo, nosotros podemos tener la certeza o estar seguros que si habrá en el futuro falsos profetas, es porque también habrá verdaderos profetas o verdadera acción profética en los últimos tiempos. Pero ¿qué pasa con las profecías bíblicas? Ahora, hablando un poco más, John Barton Payne catalogó 1817 profecías en la Biblia, 1239 en el Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo Testamento. Destaque las profecías sobre el Mesías y su papel que están presentes en el libro de Génesis, Isaías, Daniel, capítulo 9, incluso es un libro, un capítulo muy, muy, muy interesante con la profecía de las 70 semanas, que merece un estudio muy importante de todos ustedes y de quien se interesa en conocer más, por ejemplo, sobre los marcos del momento en que Jesús se revela como el ungido, el Mesías, y también la fecha de su muerte, que están bien marcadas en la profecía del libro de Daniel, capítulo 9. Profecías también sobre la eliminación completa del mal y la inauguración de la Nueva Jerusalén. Esto tenemos en Apocalipsis capítulo 20 hasta 22. Vamos a tres aspectos importantes entonces de las profecías en las Biblias, y tomen mucha atención con esto. Y de alguna manera quiero destacar que estas pruebas, esta competición muy interesante para estudiar sobre Apocalipsis no es una competición para saber nombres y puntos de lugares y fechas y números y símbolos. No, no es para esto. Es para entender el sentido del libro de Apocalipsis, la esencia del libro de Apocalipsis, para que sea algo relevante para tu vida, que puedas hacer una aplicación para tu vida. Apocalipsis no es un código secreto sobre que nadie pueda entender, que no está abierto a las personas, o entonces un libro de horrores, de terror, de miedo. No, no es así. No es sobre esto que habla el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro abierto, una revelación de vida, de inspiración para vida eterna. Por eso, tres aspectos importantes cuando hablamos de profecías de la Biblia. Esto no es un mensaje humano, pero divino. Vamos a leer juntos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Yo leo acá, Segunda de Pedro 1, capítulo 1, 21. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía vino jamás por voluntad humana. Así,
Esta es la esencia de la profecía bíblica. Por eso yo empecé hablando de otros tipos de profecías que necesariamente son una creación, una construcción del profeta, de la vida del profeta, de sus percepciones, de sus interpretaciones sobre el mundo, de su, de su estructura de vida. Las profecías son basadas y la interpretación de las profecías es basada en su vida. Pero acá nosotros no estamos hablando de esto. Las profecías bíblicas son producto de una inspiración del Dios que tiene en el profeta un instrumento, un mensajero que va a transmitir la idea. Otro punto importante, es más que decir el futuro, ya hablé sobre esto, Ezequiel capítulo 1, después pueden leer, el llamado del profeta es impresionante. La visión que el profeta Ezequiel tuvo sobre Dios, el trueno de Dios, los ángeles, los seres que de alguna manera circundaban a la divinidad, todo esto, a la divinidad, todo esto está bien presente en el primer capítulo de Ezequiel. Por esto que yo hablo que profecías bíblicas son más que predicciones del futuro. Seguimos. Los profetas bíblicos están en armonía con los principios divinos. Primera de Juan, vamos a leer. Interesante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Yo leo acá, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Interesante, amigas. Es necesario probar, es necesario analizar si la vida del profeta, si el mensaje está de acuerdo con los principios de la Biblia. O sea, los profetas bíblicos no creaban una contradicción, una incoherencia entre su vida y la vida y el mensaje. Y toda vez que había alguna incoherencia, de alguna manera nosotros ya podemos saber que se trata de un falso profeta. Y en la Biblia hay muchos falsos profetas, profetas incluso que se vendieron como Balaam. Tenemos el falso profeta ahora que luchó contra Jeremías, un falso profeta, y otros tantos que de alguna manera no dieron el mensaje, no transmitieron el mensaje de Dios, transmitieron un mensaje propio, un mensaje de hombres, de otros líderes, o sea, de alguna manera estaban creando una idea errada sobre Dios y sobre su mensaje. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay profecías bíblicas? Tres razones básicas para fortalecer la relación entre el Creador y las criaturas. Proverbios 29, 18 podemos leer. Segunda Crónicas 20, Deuteronomio 18, 15. Vamos a leer Proverbios capítulo 29, versículo 18. Yo leo acá. Sin profecías el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es feliz. Interesante esta palabra. Sin profecía el pueblo se desenfrena, no tiene, no está, no está basado en algo sólido, pierde el rumbo. O sea, de alguna manera, las profecías bíblicas son una segura dirección para seguir. Son una dirección que nos muestra dónde estamos y para dónde vamos. Y también quién nosotros somos. Quién nosotros somos, dónde estamos y para dónde vamos. Esto es lo que las profecías bíblicas nos indican. Son muy contundentes en relación a esto.
claro, otro punto, otra razón es que las profecías bíblicas sirven para evidenciar el mandamiento de Dios o el comando de Dios en la historia del mundo. Eso tenemos muy presente en el capítulo 2 de Daniel, del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Daniel tenemos la conocida visión que el rey Nabucodonosor II, el rey de Babilonia, tuvo. Y en esta visión él vio una imagen con varias partes, esta, esta imagen con varias partes, la cabeza de oro, pecho de plata y todo esto más, las piernas y todo esto, con significados, indicando imperios que se sucedieron a lo largo de la historia y que finalmente son indicaciones de reinos que pasaron y no fueron, no se mantuvieron, pero al final de la profecía del Daniel 2, la piedra no cortada por manos humanas, de alguna manera rompe y destruye la imagen y significando o simbolizando eh, que el reino de Dios va a prevalecer, va a se mantener fuerte y va de alguna manera ultrapasar todos los otros reinos, el reino eterno que Dios va a instalar finalmente en algún momento de la historia. Libros de Daniel y Apocalipsis, lo que es importante entender. Entonces vamos a hacer un vistazo general acá sobre Daniel y Apocalipsis. Entiendo que ustedes ya estudiaron sobre Daniel, entonces voy a pasar un poco más rápido sobre Daniel y voy a me detener más en Apocalipsis, ¿ok? Vamos así. Daniel, visión general. Hay básicamente dos tesis para explicar la autoría del libro, a tesis macabea y a tesis del exilio. La tesis macabea es sustentada por estudiosos del llamado método histórico crítico, que sostienen que Daniel fue escrito durante la persecución de Antíoco Epífanes a los judíos de Palestina en el siglo II. Bien, rápidamente la idea es que Daniel fue escrito después del exilio, o sea, después de todo lo que pasó el pueblo judío, se escribió el libro de Daniel para de alguna manera dar una fuerza, una motivación para los judíos seguir firmes y no entrar en una profunda depresión porque no tenía más una ciudad, no tenía más un sistema central de adoración y de comando político. Algunos piensan que así se dio, así fue y así se, se construyó el libro de Daniel. Pero la tesis del exilio es de que el libro fue escrito durante el siglo sexto antes de Cristo, cuando Daniel vivió. O sea, esta tesis se apoya sobre la base de la unidad del libro. Entonces, Daniel, no voy a entrar en todos los detalles porque creo que de alguna manera nosotros ya estudiamos bien el libro de Daniel, la estructura y todo más. Eh, el libro fue escrito en dos idiomas, hebreo, arameo. El contexto del libro de Daniel es el cautiverio babilónico impuesto en el reino de Judá desde el año 605. Los primeros 19 años del profeta fueron los últimos años de Judá. Hay todo esto. El cautiverio babilónico de 70 años fue predicho por profetas que precedieron a Daniel, como Jeremías, por ejemplo. Y Babilonia fue jugada, sería jugada y destruida. La estructura del libro de Daniel también es bien conocido. Yo no voy a entrar en puntos así porque creo que el énfasis ahora es sobre el libro de
Apocalipsis, pero Daniel es muy, muy importante. Yo sé que en el año pasado ustedes estudiaron sobre el libro de Daniel, pero tranquilo, creo que fue una inspiradora jornada. E Daniel, de alguma maneira, abre pontos, abre temas que de alguma maneira vão a ter continuidade no livro de Apocalipse, incluso cerrar a ideia. E agora vamos então para o livro de Apocalipse. Déjame tomar solamente uma água. Muy bien. Vamos entonces. ¿Qué hay del libro de Apocalipsis? Vamos a dar un vistazo en Apocalipsis. Origen y contexto. El libro fue escrito alrededor del año 95 por Juan. Algunos dicen que no, pero la verdad que a pesar de todo, de todas las diferencias que hay de escrita entre Apocalipsis y el Evangelio de Juan, por ejemplo, eh, la creencia es que Juan fue el autor, o mejor, la persona que escribió, porque el autor de los libros de la Biblia es Dios. Juan es un escritor como otros y que realmente registró sus visiones y sus percepciones que recibió cuando estaba en la isla de Patmos, preso en el contexto de la persecución del Imperio Romano. Apocalipsis, la palabra significa apo, es una idea de salida, y calipsis, cubierta, o sea, sair de cubierto, dejar descubierto, o sea, revelar, de alguna manera revelar. El libro trata básicamente sobre de la revelación de Jesucristo y de la revelación acerca de Jesucristo. No es la misma cosa. O sea, es una revelación que tiene como origen Dios, Jesucristo, pero habla de él. El personaje principal del libro de Apocalipsis no es la bestia, es la bestia, eh, pero de alguna manera eh, el principal, el principal personaje es Cristo, no es la bestia. Eso es muy importante. La estructura del libro, vamos a la estructura. Essa estrutura é chamada quiástica. ¿Por quê? É uma maneira como muitos textos da Bíblia são escritos, incluso salmos e outros textos. Expertos encontram estrutura quiástica em quase todos os livros da Bíblia. Ou seja, a ideia é, a primeira parte habla com a última. Ou seja, o prólogo, acá está, perdão, que está em português, não tenho esta estructura en español, pero el prólogo, el inicio, perdón, solo tomar acá mi teléfono para usar en una cosa. El prólogo es el inicio y de alguna manera habla con la parte del epílogo, la parte final. Entonces, una otra cosa es bien importante que nosotros tendremos que entender, que es que hay dos partes en el libro de Apocalipsis, la parte histórica y la parte escatológica. Hasta la mitad del libro, hasta el capítulo 12 más o menos, tenemos la parte histórica, que tiene elementos de predicción, sí, o sea, del fin del mundo, pero la parte más escatológica sigue después del capítulo 12. Entonces, la idea de estructura quiástica es porque es una letra X en griego,
Esta letra tiene el nombre que para nosotros significa quiástica, o sea, por esto es un X, así. Entonces, la primera parte del libro, capítulo 1, habla con el capítulo 22. La segunda parte del capítulo 1, final del 1 hasta el 3, habla, por ejemplo, hace promesas para quien tiene la victoria. Y en el capítulo 21 hasta 22 hay el cumplimiento de las promesas para quien piense. ¿Ok? Esa es la idea de estructura quiástica. ¿Por dónde empezar entonces el estudio del Apocalipsis? Dedique tiempo al estudio. Dedique tiempo al estudio. Yo quiero motivarlas a tomar tiempo para estudiar el libro de Apocalipsis. Yo sé que ustedes están preocupadas en contestar las preguntas, responder las preguntas de la mejor manera, eh, hacer todos los puntos necesarios y finalmente de alguna manera se destacar. Pero más que esto, estudien, eh, lean buenos comentarios, libros de apoyo, incluso libros de Elena de White, que son muy interesantes, pero dediquen tiempo al estudio. No imagine que leer una profecía de Apocalipsis es algo que en 5 minutos ustedes tendrán todas las respuestas, e incluso yo sigo estudiando y siempre encontrando cosas interesantes y nuevas, percepciones nuevas que yo no había visto anteriormente o precocemente, pero cuando miro con calma y más una vez estudio más con la, eh, la ayuda del Espíritu Santo, yo percibo que estoy creciendo. Pida a Dios sabiduría para tener la voluntad de aprender. Eso es sumamente importante. No imaginen que el estudio es solamente técnico. Voy a saber esto, historia, porque yo voy a dar más 2 clases y en la próxima clase voy a entrar con más profundidad en el Apocalipsis. Será un poco más fuerte. Acá solamente hice un vistazo porque estoy hablando más sobre la importancia de las profecías bíblicas. Por esto, no imaginen que entender historia, etimología, con cultura de los judíos, todo esto es importante, pero no es esencial. Lo esencial es pedir sabiduría para tener voluntad de aprender sobre Dios y su manera de trabajar por nosotros. Use buenos libros, artículos y otros materiales de apoyo. Acá hay algunas sugerencias, comentarios bíblicos adventistas del séptimo día. Acá tenemos algunos libros, La Revelación de Jesucristo, de Ranko Stefanovic, muy bueno. Un libro de Daniel, un guía para el estudioso, de William Che. El misterio de la profecía, del pastor Mark Feeley. Secretos de Daniel, de Jacques Ducan. Este libro de Marvin Moore, Podría ocurrir, muy interesante, sobre Apocalipsis capítulo 13. Camino al Armagedón, de Marvin Moore. El conflicto de los siglos, de Elena de White. Es un libro que de alguna manera trabaja muchos temas presentes en Daniel y Apocalipsis. Y vea buenos vídeos que buscan conducir al estudio. Acá dejo una sugerencia, que la serie del programa Descifrando el Futuro de la TV Nuevo Tiempo con el pastor Rafael Rossi. Bien, esta fue la primera clase. Espero que ustedes puedan ser inspiradas. Espero que les guste esta clase. Son muchas informaciones, pero son informaciones importantes. En las próximas 2 clases vamos a entender un poco más de manera profunda sobre Apocalipsis, y especialmente en la última vamos a hablar de un capítulo de Apocalipsis, capítulo 12, donde hay mucha cosa interesante. ¿Ok? Que Dios bendiga a ustedes en esta jornada. Sigan estudiando y siendo bendecidas por Dios,
por tomar tiempo y por se dedicar a esto. Que Dios bendiga a ustedes y quiero cerrar esta participación con una oración. Señor, muchas gracias por la posibilidad de hablar con las hermanas que se preparan cada vez mejor para conocer su voluntad, estudian su palabra y de una manera especial están en esta jornada de estudios sobre el libro de Apocalipsis. Por favor, ayude a cada una de ellas, a cada una con sus desafíos personales, profesionales, familiares. Por favor, que elas puedan se convertir también en instructoras y en maestras del libro de Apocalipsis para otras personas que no conocen y necesitan cada vez más crecer en el conocimiento de la palabra profética. Siga con nosotros, siga con esta competición, con este programa de la área femenina de la Asociación Ministerial, la AFA, que puede siempre, cada año, haber un proyecto de estímulo a la lectura de su palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Un abrazo, gracias, queden con Dios.